vamos a continuar con nuestra explicación de la parte de funciones. Por ahí van a decir, oye, yo vi unas funciones allá arriba, si le pusieron atención. Ahora las puse así para que no se nos fuera a confundir. Voy a por aquí a borrar. Acuérdense que estamos usando esto de pizarra, ¿no? Como si fuera un pizarroncillo ahí para explicar. Bueno, lo que quiero explicarles ahora es cómo poder realizar funciones o integrar funciones, pero a través de una herramienta que trae de el, cada, todas las versiones de Excel traen esa herramienta que es introducir la función a través de un cuadro de diálogo. Lo puedo hacer de mi menú fórmulas. En mi menú fórmulas tengo la opción insertar función. Tengo fórmulas que normalmente utilizo o son de las más utilizadas. Tengo esta sección que son la parte de suma, que me puede calcular la suma, el promedio, estos dos ya los vi, contar números, máximo, mínimo, ¿vale? Tengo esta parte donde veo las que he usado recientemente. Estos son lo que he usado recientemente. Y después viene toda una sección de distintas funciones agrupadas de acuerdo a financieras. Esto nada más es para que ustedes pues vean lo que decíamos en un principio, ¿no? Existen bibliografía exclusivamente para funciones, ¿no? Nosotros ya vimos cuál es la lógica de estas funciones, cómo las estructura, cuáles son los criterios, los rangos, cómo nos pide que las coloquemos, etcétera. Algunas lógicas que ya he visto algunas de aquí, vi algunas, verdadero, etcétera. Tengo algunas que usamos de texto, usamos izquierda. Esta la pueden utilizar, extraer si van poco a poco, concatenar, etcétera. Son básicamente el mismo principio de lo que hemos estado haciendo, ver cuáles son los argumentos, cómo se escribe, etcétera. Tengo de fechas, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, seno, coseno, tangente, que la estructura sigue siendo la misma. Pero bueno, estudiar todas estas sí ya es a veces cursos específicos hacia una área. Obviamente si voy a ver fórmulas financieras, pues debo tener el conocimiento de la parte teórica, ¿no? Lo mismo pasaría con matemáticas. Tengo que tener cierto conocimiento de la base teórica y después venir a funciones. Ya se podrá ver en otro nivel más específico, sobre todo pues puede ser matemáticas, si están en la parte de finanzas o de contabilidad, pues vayan viendo ahí, etcétera. Vamos a utilizar estas opciones de insertar función para terminar de ver algunas funciones que están dentro de nuestro temario, ¿no? Ya vimos que si yo me coloco aquí y escribo el signo igual y busco la función, me va buscando ahí me va listando cuáles funciones empiezan con las palabras que yo inicio, ¿no? Pero hay dos formas de ir a este cuadrito de diálogo. Una es desde su menú, fórmulas, le doy clic aquí y en ese momento aparece mi cuadro de diálogo, insertar función, en donde yo puedo escribir una breve descripción de lo que quiero hacer y con base en eso me va a sugerir algunas funciones. Puedo seleccionar alguna categoría en particular, que son las que vimos aquí arriba, y también me va a mostrar pues lo que pertenece a cada categoría, ¿no? Entonces, a veces esto no es tan preciso, ¿no? Entonces, vamos a ponerle calcular el mínimo de un rango. ¿Vale? Entonces no es que podamos aquí hacer una descripción así como que yo necesito hacer esto, ¿no? Quizás la parte más, pues quiero calcular el mínimo, ¿no?
pues tampoco. Entonces no es que podamos aquí expresarle así como que necesito esto y ella de manera pues así como automática me devuelva alguna opción, ¿no? Pero, pues por ejemplo, si pongo min, que es como se llama la función, pues bueno, ya me devuelve ahí datos. Esta estructura me va a decir cuáles son las funciones que se relacionan a mi palabrita que yo puse acá, y cada que yo vaya seleccionando alguna de ellas, en la parte de abajo voy a ver cuál es su sintaxis y qué es lo que hace. Por ejemplo, esta, aunque no la hemos visto, pues es ya muy fácil para ustedes, porque dice minus y dice que tengo que seleccionar un texto o debe contener un texto, y dice que convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Vimos lo contrario, que era mayúsculo, ¿no? Entonces esto ustedes ya deberían de tenerlo como dominado si es que quieren utilizar este método, ¿no? Minuto, tengo que tener un número de serie y devuelve el minuto un número de 0 a 59, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo ir seleccionando. Seno, devuelve el seno de un ángulo determinado, etcétera. En este caso voy a trabajar con lo que tenemos ahí en nuestro temario. Min me dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores, pero además omite los valores lógicos y el texto, ¿no? Una vez que selecciono qué es lo que encontré la función que necesito, puedo dar clic sobre ayuda sobre esta función o clic en aceptar. Ahora, en vez de teclearlo directamente sobre mi barra de fórmulas, o lo que nunca recomiendo, que es hacerlo directamente sobre la celda, que al final de cuentas se va a reflejar aquí, pero nosotros ya sabemos que es distinto dar clic en barra de fórmulas a distinto trabajar sobre la misma celda, ¿no? Me dice, bueno, necesitas estos argumentos. Necesitas decirme el número 1, en qué celda está, por ejemplo. Y aquí puedo hacer una selección. Y en ese momento se va construyendo mi argumento. Doy clic nuevamente acá. Y ya tengo mi rango. De ese rango, lo único que tengo que decirle es, y me dice aquí qué es lo que me va a arrojar. Si yo tuviera datos aquí en este momento, me va a decir cuál es el valor que me va a arrojar esa función. Luego le voy a decir aceptar. Y ya tiene unos datos por ahí, entonces me marca ahí ese error, porque lo que selecciona está aquí mismo, ¿no? Por eso me dice este error. Entonces voy a ahora hacerlo de manera distinta para que se note la diferencia. Quiero ser claro qué pasó ahí, o sea, marqué mi mismo rango dentro de donde estaba la misma función, ¿vale? Pero ahorita va a quedar claro. Es un error de forma, no de fondo, pero para que no haya ahí dudas, vamos a explicarlo igual que lo explicamos los otros, ¿no? Primero en lo general, y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nuevamente, quiero que me diga de esta pila de datos, que pueden ser en este caso 5, pero podrían ser n, cuál es el valor mínimo. Y entonces ya lo hice del menú de fórmulas aquí, pero lo puedo hacer aquí también, dije, ¿no? Y aparece lo mismo. En este caso le digo min, ir, aquí está, le digo aceptar, y ahora me pide que ponga los argumentos aquí. Puedo hacer una selección, este es mi rango, entonces regreso con clic ahí, inmediatamente me va a decir cuál es el valor de esta función que estoy aplicando. Aquí lo veo, en este caso de esta pila de datos el valor mínimo es 1. Aquí puedo ver si mi fórmula está funcionando conforme a lo que yo planteé. El resultado de la fórmula, el formato de esa celda está en moneda, entonces aceptar. Obviamente si no lo quiero en moneda, pues lo cambio, ¿no? En contabilidad, perdón, general. Ahí está. Entonces, de esta forma,
utilizo mis funciones a través de ese cuadro de diálogo. Voy a borrar mi pizarrita y voy a hacerlo ahora con la función días. Nuevamente voy a colocarme aquí. Esta función días, aquí lo tengo, lo que hace es contarme cuántos días faltan para una fecha, o incluso si me da valores negativos y ya me pasé, ¿no? Ahorita pues, vamos a hacer el ejemplo con respecto a lo que estamos pasando, ¿no? Primero voy a explicar la función y vamos a ejemplificar con lo que estamos viviendo hoy todos, ¿no? Que estamos ahí en casa. Entonces, le vamos a decir insertar función y sé que se llama días. La tengo aquí, me dice que me devuelve la cantidad de días entre dos fechas, que eso es lo que hace. Aceptar. Me dice, oye, necesitas darme una fecha inicial y una fecha final. Yo voy a hacer referencias. Esta va a estar aquí, va a ser mi fecha inicial, y esta, que es mi fecha final, va a estar, ¿dónde estaba? Aquí, acá. DE, ¿ok? Y me va a decir, bueno, en este momento no hay datos nuevamente. Va a decir, devuelve la cantidad, en este momento no hay datos, así es de que me va a devolver por ahí un dato por default, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es repetirla, pero con datos previamente cargados. O sea que necesitamos una fecha inicial y una fecha final. La fecha inicial, pues, pudiera ser el día en que estamos hoy, y la fecha final, les parece que pongamos el día en que terminaría la contingencia. Entonces vamos a poner un día de mayo, 9 de mayo del 20. Y acá teóricamente terminamos alguna fase de esta contingencia el 1 de junio del 20 del año 20. Obviamente esto ya lo sé, al capturar mis datos de esta forma, pues inmediatamente me lo pone como fecha, ¿no? Y me dice que mi función que usé ahora voy a usar ¿vale? Quiero buscar algo con referencia a días, quiero contar días. Me dice que tengo esta función y que me devuelve la cantidad de días entre dos fechas. Creo que es la que necesito aceptar. Pero me dice que necesito una fecha inicial y una fecha final. Mi fecha inicial, le voy a dar clic y voy a seleccionar. Y mi fecha final, voy a dar clic, seleccionar. Obviamente aquí se va colocando cómo va quedando mi función, pero además aquí me va diciendo cuáles son los datos que me va a arrojar esa función. Aquí puedo también de una vez notar si mis argumentos los estoy colocando de la manera correcta con respecto al resultado. Entonces el resultado aquí me dice es menos 23. Entonces las fechas inicial y final conceptualmente no las estoy poniendo de manera correcta, ¿vale? Es decir, mi resultado, lo que yo esperaría, no corresponde a lo que me está arrojando, porque el argumento que estoy dando está en este caso invertido. Puede ser esto, si ustedes los dan así, porque aquí en realidad pues podría parecer correcto, porque me dice, bueno, estás a menos 23 días de llegar a esa fecha, pero a lo mejor no es lo que quiero mostrar, sino lo que quiero es que me dé la cantidad. Entonces puedo variar ahí los argumentos, puedo decirle, para mí hoy me conviene que esto primero lo calcule de aquí como fecha inicial y como fecha final lo calcule de acá. ¿Para qué? Para que mi resultado me arroje, ya sin meterme en cuestiones de positivo o negativo, pues un número, ¿no? Y ese número yo lo voy a etiquetar de algún modo en una celda donde su encabezado diga días que me faltan para salir de la contingencia, ¿no? Veo que
me faltan con respecto a esa fecha 23, le digo aceptar. Ahora este está en un formato de fecha, tengan cuidado, porque hace ratito la utilicé como tal. Entonces vamos a ver si es cierto. Un formato general, formato de número, me arroja cuántos días me faltan. Y lo que hablábamos, aquí yo voy a decirle, hoy estamos a 9 de mayo, acá le voy a poner la contingencia termina el 1 de junio, y estos son los días que me restan para terminar mi contingencia, ¿no? Hago mi cuadrito, y etcétera. ¿Sale? Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de pausar el video. Entonces, cada que hacemos una función, obviamente ustedes repiten o tienen que repetir el ejercicio, y ustedes no lo borren, vayan haciendo sus ejercicios y vayan guardando todo, compilando todo en un archivito, métanlo en su carpeta de evidencias para que vayan construyendo al final esta carpetita, ¿no? Específicamente a veces no dejamos prácticas porque teóricamente eso estamos haciendo diario, practicando cada que vemos alguna lección, y la intención de que ustedes, conforme si leyeron su ficha técnica, es veo, practico, hago, mejoro, veo, practico, hago, mejoro. ¿Sale? ¿Dónde aplico esto? Lo voy a terminar nada más para que se imaginen, que tengan un panorama así de dónde puedo aplicar, ¿no? Por ejemplo, ya vimos esto, puede ser en nuestro ejercicio que vamos a regresar. Terminando esto vamos a dejar al ejercicio que tenemos ahí trabajando de los insumos, y ahí pudiera poner cuándo me entregaron mi cotización, cuándo vence la fecha en la cual me pueden respetar esos precios y cuántos días me faltan para llegar a ese vencimiento, ¿no? Es un ejemplo. Correcto, entonces vamos a limpiar aquí nuestra super pizarra. El mismo Excel es nuestro pizarro, ¿no? Entonces vimos mínimo, vimos días, máximo. Lo vamos a hacer ya muy rápido. Voy a hacer una pilita de datos aquí igual. 1, 2. Eso ya sabemos por qué. Entonces yo regreso aquí. ¿Sale? Listo. Entonces necesito calcular de una pila de datos cuál es el máximo, y lo voy a hacer nuevamente con insertar. Ahora lo voy a hacer acá. Necesito el máximo. Y si ahí puse max, ¿no? ¿Qué pasa si pongo máximo? ¿Sale? Es lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Pero bueno, mejorará esto quizás algún día, sobre todo en función de hacerlo más inteligente, ¿no? Max dice que esta función devuelve el máximo de una lista de valores, omite valores lógicos y el texto. Ya sabemos cuándo, porque ya vimos unos ejemplos abajo, cuando hay contar, que hay texto, cuando está vacío, y la diferencia entre estas cosas, ¿no? Aquí es importante esto. Entonces le digo aceptar. Me dice pues que selecciones de tu rango. Le digo que ya lo seleccioné. Aceptar. Y de esta pila de datos el máximo es el 4. ¿Vale? Y ahí está mi formulita. Obviamente fuimos de lo más simple, luego fuimos a algo más complicado, y luego regresamos a algo un poco más simple para ejemplificar este tema que cómo hacemos nuestras funciones desde el menú, el cuadrito ahí de diálogo de insertar función. Vamos a ver ahora, hoy, no, habíamos hecho un cálculo con fechas, lo borré, en donde yo puse un dato que es fijo, que no tiene una forma de cómo hacer que cada día
se actualice, si no, yo lo hago, ¿no? Puse una fecha, puse, si no mal recuerdo, 9 de mayo del 20. Y ese dato me servía de referencia para hacer un cálculo de cuántos días me faltaban para algo, que fue lo que hice acá en días. Pero ¿qué va a pasar mañana? Que esto pues no me va a servir porque tengo una fecha en la cual está fija. Para eso puedo poner una función a través de, estamos viendo funciones que me dé la fecha de hoy. ¿Sabes? Hay una función que se llama hoy que te devuelve la fecha con un formato, ¿no? Un formato de fecha. Le voy a dar a aceptar. Realmente esta función no tiene argumentos. Es una fecha que es volátil, o sea que se está como actualizando. Si ven, ahora cambió mi cuadrito de diálogo. Aquí abajo tengo ayuda que básicamente me lleva al mismo lugar que de la ayuda que habíamos visto ya. Entonces le voy a decir pues aceptar. Y me da la fecha del día de hoy. A diferencia de si yo ocupo esta fecha, podemos salir de esto el 1 de junio. Obviamente estoy usando datos pues que bueno, todo el mundo estamos manejando en estas fechas, ¿no? No quiere decir que este sea un dato ni oficial, ni mucho menos, no vayan ahí después a mí, dijo el instructor que estábamos ahí, que ya vamos a salir el 1 de junio, ¿no? Estamos usando ahí un ejemplo. Y mi formulita, a ver si se acuerdan, fórmula, insertar función, y se llamaba días, si no mal recuerdo. Y aquí la tengo. Y entonces me dice que, como por la experiencia que yo tengo, para dármela en positivo lo tengo que poner al revés. Aquí me dice que me va a dar el resultado, lucir aceptar. Me dice, te faltan 18 días para llegar a esta fecha. ¿Qué va a pasar si yo guardo mi archivo y lo abro el día de mañana? Bueno, el día de mañana, en vez de 14, se va a actualizar de manera automática a 15 y va a hacer los cambios pertinentes. Aquí me va a decir 17 días y así sucesivamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, borramos nuestro pizarroncito, Regrésenle, pónganle pausa y hagan el ejercicio. Uno de los problemas que yo me he encontrado que a veces me costaba mucho trabajo en Excel, era calcular la edad. Hay por ahí varias fórmulas en donde te dice, recuerden que los años, pues bueno, hay ciertos años que tienen, que son bisiestos, etcétera, y por fórmula luego se complica. Es decir, no puedes siempre dividir entre 365 días porque por esta condición que acabamos de mencionar, ¿no? La forma que yo he encontrado, o la mejor forma es, y con eso quiero como cerrar, es que hay cierta combinación de funciones o ciertas como palabras reservadas que incluso no están dentro de mis cuadritos de funciones. Voy a hacerlo para que quede más claro. Insertar función, y hay una que se llama si fecha. Digo ir. Y me dice, oye, pues esa no existe. No encuentro algo que diga que existe algo que se llama si fecha, ¿no? Entonces le digo cancelar, pero si voy a mi tumbaburros, yo tengo algo que se llama si fecha y que me dice que me va a calcular algo que está en C22 y algo que está en D22 y que tiene un argumento que es años, es year. Y entonces le voy a decir, bueno, ¿qué está haciendo esta, no? A ver, vamos a ver. Dice que aquí, el 19 de junio del 76, nació un servidor. Y aquí puedo poner la fecha de hoy.
Ay, bueno, sí, hoy. Y lo que me falta es esto. Y entonces me dice, nació en esta fecha, hoy estamos a esta fecha, y lo que me arroja es la edad. ¿Sale? Aquí nada más como dato cultural. Déjenme ver. Aquí, si yo le agrego esto, pues me va a dar por años. ¿Por qué por años? Porque yo aquí, al ponerle este argumento, lo que le hice fue decir, este de aquí lo quiero en años. Meses, quizás. Déjenme quitar esto para que no se vea mal. Si ahora calcúlame en meses. Pues yo he vivido hasta hoy en la cantidad de 526 meses. Y ahí, a ver, una vez dime cuántos días tengo de vida. He vivido 16.035 días. Estos argumentos se los movemos en esta parte donde le decimos. Ya vimos argumentos como ese cuando construimos el RFC, ¿no? Para mí, esta es la mejor forma de calcular la edad. Sin embargo, van a encontrar, y con esto quiero cerrar la parte de funciones, n formas de llegar a un resultado. Algunas mucho más fáciles de lo que en un principio parecerían. Es decir, puedo estar utilizando contar sí 50 veces, pero si utilizo contar conjunto, es otra función, a lo mejor me simplifica o me hace lo mismo que estar usando contar muchas veces. Esto se los va a dar nada más la práctica, la experiencia, el estar trabajando, y las bases ya las tienen, ya conocen qué es un argumento, cómo es la sintaxis, cómo hacerlo directamente, cómo hacerlo por medio de la ayuda o del menú insertar función, etc. Con esto terminaríamos ahora sí la parte de funciones. Nos fuimos un poco más de lo que dice su temario, e iríamos a una parte práctica. Lo diseñé para aplicar todo lo que vimos ahorita. Lo que voy a hacer con es que le voy a decir que me muestre las fórmulas que estoy utilizando o que utilicé aquí. Acuérdense, fórmulas, mostrar fórmulas. Voy a copiar o ponerlo como imagen para que se los ponga ahí, así como hemos estado trabajando algunos PDFs que después ustedes descargan. Y lo que requiero es que practiquen con base en ¿sale? ¿Cómo va a ser esa práctica? Yo les voy a dar prácticamente las fórmulas como una referencia, y cada quien lo va a realizar y va a llegar al final de manera exitosa, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo aquí o qué vamos a pedir aquí? Bueno, para no equivocarme y tener que volver a hacer todo el video, vamos a dejar hasta aquí esta parte, que es la número 4, y la última parte la vamos a dedicar a describir qué vamos a pedir aquí, ¿vale? En un momento nos vemos, o cuando tengan tiempo, conforme se vayan administrando.